Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26. Hoy es se me fue la fecha. Miércoles 15 de julio del año 2020. En este momento son las 17 horas y 7 minutos. Y en Asunción tenemos una sensación térmica en este momento de 21 grados. Estamos en comunicación telefónica con el senador Enrique Baqueta. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, Hugo, para vos, para los que te acompañan. 10 puntos de horario, una milésima de grado de diferencia de sensación térmica. A las órdenes. Bueno, hablando de sensación térmica, bueno, moviste un poco el termómetro en estos días, senador. O sea, realmente yo quisiera tocar dos temas contigo. Uno es la parte política, digamos, en función de la decisión que tomaste, las repercusiones. Y otro que tiene que ver con un caso específico de tu función dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrado y un caso particular. Pero vamos primero a la cuestión política, digamos, que es lo que les interesa a la ciudadanía, de tu movimiento, de lo que instalaste, de ciertas cuestiones que no estás del todo conforme con ciertos movimientos, con ciertas posiciones, con ciertas posturas del gobierno en sí, con relación a lo que la ciudadanía está esperando de su gobierno, ¿verdad? Sí. O sea, Es sencillo, Hugo, el tema. Voy a tratar de resumirte porque no quiero hacer muy larga la explicación. Yo dejé de ser el líder de bancada NTT. No, dejé el movimiento NTT. Líder de bancada en el Senado, pero no el movimiento. Me siento parte del movimiento NTT. Primer punto. Segundo tema, ¿qué es lo que ocurre hoy? Estamos en una situación de crisis mundial, por eso se llama una pandemia. Es una enfermedad que está azotando no solamente al Paraguay, sino al mundo. Entonces, nosotros seguimos tomando decisiones como si fuera que en el Paraguay no pasó nada. Entonces, seguimos solicitando endeudamientos. ¿Qué pasa? Siempre argumentando que es para un buen fin. Pero lo que yo noto es que después de los 1.600 millones de dólares que hemos dado de autorización, que fue un cheque en blanco que todas las bancadas, no solamente los colorados, sino todas las bancadas concedieron por la situación que vive el país. Entonces nosotros le hemos dado 1.600 millones de dólares al gobierno, de los cuales estaba asignado 500 millones de dólares para el Ministerio de Salud, de los cuales se ejecutó 4. Hoy está teniendo el punto más elevado el tema de la pandemia, el tema de la enfermedad, porque el contagio se está haciendo mucho más masivo. Entonces, ¿qué pasa? No se logró el objetivo. No se logró el objetivo, primero, de poder ejecutar lo que se tenía que ejecutar y munirle de elementos a todos los médicos, enfermeras, que son nuestra primera línea de lucha contra este virus. Entonces, primer punto. Vos me hablas de un administrador capaz de Julio Mazzoleni, ¿no? La verdad que Julio es una buena persona, pero es incapaz de poder administrar administrativamente el Ministerio de Salud. Entonces, no puedo yo seguir dando crédito o pedir crédito o autorizando créditos con administradores de este tipo. Segundo tema, educación. Seguimos en la etapa de todavía no tener una política educativa concreta. Estamos perdiendo tiempo. Tenemos gente como la del INDER, como la de Puerto, la de aduana, que sí realmente tienen muchos y están indicados de muchos hechos delicados dentro de la administración. Entonces yo soy la política de Dios. Yo no puedo seguir autorizando créditos y endeudarle al Paraguay cuando noto de que existen administradores que no revisten la confianza necesaria. Primero. Segundo tema. Yo no tengo absolutamente nada en contra del presidente de la República.
Y tampoco no es una cuestión personal. Esto es una cuestión neta y exclusivamente institucional para mí. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de intención de hacer juicios políticos ni nada por el estilo. Lo que sí tenemos es la intención de querer ayudarle al presidente de la República a que se institucionalice y que se fortalezca la democracia. Ese es mi objetivo. De lo contrario, la gente en las calles no piensa realmente lo que creo que piensan gente que están dentro de un entorno del gobierno, que todo está bien. No, las cosas no están bien. La gente está pasando mal en el Paraguay y eso es lo que se tiene que manejar. Y tenemos que empezar a hacer reflejar todo lo que vamos a hacer conforme a lo que está pasando y no conforme a lo que se crea que pasa, que es otra cosa totalmente diferente. Senador, una consulta, senador. Dentro de tu punto de vista de las falencias del gabinete o de instituciones del Estado que mencionaste, está salud, educación, INDER, puertos, aduanas. Y en la parte de economía, o sea, en la parte de economía tenemos que tener una política diferente económica, ¿verdad? Y para eso realmente yo creo que tenemos que tener hoy el concierto y tenemos que tener la capacidad de poder tener gente que conozca y que lleve adelante toda la política que hace falta en el Paraguay en este momento ante esta situación que estamos viviendo. Te hago la pregunta directa. Te hago la pregunta directa, porque inclusive vos mencionaste el tema. En el caso de salud mencionaste Mazolén y en el caso de educación mencionaste PETA en otra radio que lo escuché. En el caso de economía, específicamente Benigno López, o sea, ¿tiene que seguir, no tiene que seguir, tiene que haber cambios? O sea, ¿cuál es tu punto de vista con relación? Yo creo que Benigno es uno de los más importantes conocedores que hay con respecto a todo lo que hace a organismos internacionales, pero yo creo que en este caso, ante situaciones extremas como la que estamos viviendo, necesitamos un cambio de timón también en la macro política económica, porque yo creo que con todo ese conocimiento no vamos a solucionar todo lo que está pasando en el Paraguay en este momento. Necesitamos realmente de enfocar cómo vamos a levantar la economía, cómo vamos a encarar lo inmediato, que es la necesidad de nuestra gente. Y yo no estoy viendo una política acorde al tiempo que vivimos, tiempo y espacio. Eso es lo que yo noto, Hugo. No sé si me puedo explicar. Es un tema que no conozco su dimensión. Sí, conozco para poder tomar decisiones, pero no así pormenorizadamente como es tu caso, por ejemplo. Ahora, en el caso, ahí tocaste tiempo y espacio, y ahí vamos a entrar en la cuestión que tu posición es bien clara en este momento, y bueno, o sea, pero también existe voces críticas que dicen, no, ¿por qué recién ahora se dio cuenta? ¿Por qué ahora recién habla? ¿Por qué recién ahora critica? O sea, ¿qué le responderías a esas personas que, porque también, o sea, tu postura yo creo que es muy correcta en este momento, vos estás diciendo, el sentir de la ciudadanía es esta, y señores, no le estamos dando respuesta en función de lo que la ciudadanía está esperando y lo que está pasando. Pero también existen ciertas críticas, porque de hecho seguí en el movimiento Añetete, que existe como una desconexión de la realidad. Entonces, como dicen, no, ahora recién se dio cuenta. ¿Qué le responderías a eso? Si vos haces un seguimiento a mi conducta, te vas a dar cuenta de que lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo. O sea, yo siempre dije que el presidente improvisó en educación. Siempre. No es que una cosa que me costó mucho seguramente dentro del movimiento el poder decir lo que yo sentí y lo que yo creo. Con respecto al INDER, cuando apenas entró yo ya manifesté. Lo que pasa es que hay momentos en los cuales lastimosamente yo no tengo un medio para que siempre se esté resaltando lo que yo digo o lo que yo también le digo al presidente de la República. Pero esto que yo te estoy diciendo a vos o lo que yo siempre le manifesté a él. O sea, las cosas que yo estoy diciendo hoy públicamente las manifesté a él personalmente como amigo, ¿verdad? O sea,
porque yo lo que más quiero es que salga bien parado. Y si yo tomé la decisión, yo tuve la expectativa de aguantar. ¿Por qué? Porque me comprometí con un segmento de la gente que me siguió a mí y también de paso le siguió al presidente, ¿verdad? Entonces, uno cuando ocupa una banca es responsable también porque le gusta a mucha gente. No, nosotros le representamos a un grupo de personas de la banca que ocupamos. Entonces, algunos tendrán más, otros menos, pero nosotros estamos ocupando porque le representamos a la gente. Cuando la gente te reclama, cuando la gente te dice, cuando la gente está pasando mal, cuando la gente no tiene soluciones y la única solución es el endeudamiento y no hay una salida a la crisis de fondo o la macropolítica, como se dice, entonces estamos realmente teniendo un problema. Esa es la cuestión. Ahora, cuando otro líder de bancada no puede decir, porque tenés que defender posiciones que a lo mejor no estás de acuerdo. Cosa que yo ya no efectué desde el momento en que entendí que no están habiendo los cambios precisos, yo ya no defendí posiciones. Entonces, eso es muy obvio. Poder hacer un estudio, un mapeo de todo mi conducta y te vas a dar cuenta. Ahora, hoy, por ejemplo, yo lo escuché a Marito mencionar con relación a los casos de corrupción que saltan en su gobierno. Y él le tiró toda la pelota a la justicia. O sea, no, que la justicia. Pero resulta que hay cuestiones que uno no comprende, digamos, como ciudadanía. Y creo que el periodista le preguntó ahí el caso, no sé si el caso este de Dani Durán, el caso creo que también el de Puertos. O sea, hay gente que realmente tiene antecedentes, tienen juicios, tienen denuncias, y él como que se quiere ligar, no, está bien, tienen denuncias, pero que la justicia decida. Y ahí nomás es una especie de lavada de manos tipo Pilatos, en el cual damos la vuelta, como el perro que da la vuelta sobre la cola, y no estamos solucionando, no estamos avanzando realmente. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Sabes cuál es el tema? Que parecería ser que es una especie de juego de poderes este tema. No, no es así. Es sencillo este tema. Si en un momento de crisis como la que vive Paraguay, crisis en salud y economía muy grande, la gente está comiendo ollas populares. Lo único que la gente quiere es sentirse representada por gente que no esté cuestionada. Entonces, yo como administrador de la República, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar señales de cambio. La gente necesita ver eso. No es solamente está comiendo ollas populares, tiene problemas de medicamentos, tiene problemas en el estudio de los chicos, tiene problemas en la parte educativa. O sea, la parte medular del ser humano está tocada hoy. No estamos viviendo un tiempo normal. Entonces, ante una situación como esta, lo mínimo que espera la ciudadanía de su administrador principal es señales. Entonces, si vos no das señales, ¿cómo vas a pedir y vas a seguir pidiendo dinero? Para esto o para lo otro, sí. Si bien es cierto, vos tenés que elegirle a las personas, pero si tus personas están cuestionadas y la gente te cuestiona, y estas personas están sindicadas de haber cometido hechos de corrupción, y vos le seguís manteniendo y seguís pidiendo dinero, entonces lógicamente el que administra el acuerdo o no, el préstamo es el Senado. Yo por lo menos tengo ya también la responsabilidad personal de decir, espera un poco, vamos a ver qué pasa acá. O sea, no podemos estar nosotros dando dinero por dar, teniendo gente tan cuestionada en la administración central. No sé si me explico. No, yo entiendo. O sea, de hecho la ciudadanía entiende eso. El presidente es el que no entiende porque dice, yo tengo el derecho de elegir mi... Es una lástima. Te voy a decir lo que me preocupa de todo esto, Hugo. Me preocupa la vida institucional de la República. Porque a mí lo que más me gusta es la libertad en la cual yo me muevo. Yo soy responsable de mis actos y, lógicamente, quiero que se respeten mis derechos. Y yo tengo también mis obligaciones, porque así se vive en una república democrática. Entonces, cuando nosotros nos manejamos de la forma que nos estamos manejando y estamos llevando adelante una política para mí equivocada, no va a haber juicio político acá, Hugo.
acá lo que hay es un descontento popular y eso puede generar problemas muy, muy serios, porque no es la parte política la que va a dar señales, sino que es el pueblo el que se va a manifestar. Y eso puede traer un cambio en el pensamiento, en lo que es la vida democrática e institucional de la República. Entonces tengamos la responsabilidad de decir las cosas como son. No es una cuestión de lucha de poder, ni de soberbia, ni nada por el estilo. Es una cuestión de realidad. Y eso tenemos que asumir nosotros desde el punto y del lugar que nos ocupe como responsable de una porción de poder. Y eso es lo que hoy me ocupa a mí, a establecer y decir lo que estoy diciendo. Senador, una consulta concreta, porque justo le mencionamos ahora, en el caso de Dani Durán, por ejemplo, que creo que está presentando una ley de emergencia para que pueda administrar directamente los fondos para el tema de construcción de viviendas, pero estamos hablando de una fortuna, estamos hablando casi que 150 millones de dólares anuales que va a estar manejando a discreción. Y es necesaria una ley de emergencia para eso, o sea, sin que otra vez participe los órganos. Justamente ese es el tema, pues. Una persona que está cuestionada, una persona que está pidiendo una ley o se está pidiendo una ley de emergencia, se va a pedir otra vez crédito. Y yo, sinceramente te digo, voy a mirar, no conozco ese planteamiento, ahora estoy escuchando, yo no escuché, hoy por lo menos no tuve tiempo de ver eso, me voy a buscar. Pero esas son las cosas que a la gente le da rabia, ¿verdad? Porque no es que se llevan adelante después los proyectos y nada, al contrario. Hay miles de problemas, miles de requisitos, miles de situaciones que tienen que vivir los interesados y después caemos en saco roto y se redirecciona. ¿Qué es lo que vos conoces? Ok, porque en ese caso en particular incluso hay perjudicados directos. Estamos hablando de gente, la gente del Mocipar que realmente hasta ahora nadie le dio una respuesta directa. O sea, todos le van chuleando, se arma un caso, se consolida, no se consolida, después se... Son cosas que vos tenés que diferenciar, ¿verdad? Si bien es cierto, él está dentro de la función pública, es una cuestión particular para que la gente entienda. Está bien. Pero ya existe en este momento tanta sensibilidad que esas cosas ya se trasladan al nivel de la cosa pública. Entonces, todo eso tiene que medir hoy el presidente porque realmente hace a la cuestión, ¿verdad? Eso es a la cuestión que estamos viviendo. Ahora, hoy, por ejemplo, también, y siguiendo con con tu hilo de pensamiento de la sensibilidad, fíjate que hoy creo que estaban protestando unos cuantos chicos universitarios frente al Congreso. Y qué sé yo no sé, después en todo caso profundizamos filosóficamente desde el punto de vista jurídico, vos sos abogado, ahora yo no. El tema no tenía cédula, entonces le llevan detenido al universitario. O sea, exacerba más los ánimos ese tipo de situaciones, onda astronista, porque encima otra vez hay cruces de palabras con la policía y desafíos. Te apuesto que te voy a llevar preso, le dice el policía al manifestante, y después y me le llevo porque se me antoja. O sea, o sea, se está tirando combustible en algo que está demasiado sensible hoy en la ciudadanía. Y bueno, esos son ya manejos que hay que discutir. Eso ya es una cuestión del Ministerio del Interior y Políticas que justamente tiene que discutir de acuerdo a lo que se va viviendo. Son cuestiones del momento que se van desarrollando y uno tiene que ir resolviendo día a día. Esas son cosas que una percepción acertada de lo que vos estás viendo y me parece correcto. Bueno, señor, una consulta específica también con relación a tu función dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados y específicamente en un caso que tiene que ver, no sé si conocerán o no, pero por lo menos en todo caso para que tomes conocimiento. Hay el caso de un narco, Reni Sos, que le dieron ¿De qué? un narco. ¿Me puedes repetir? Sí, narco, ¿qué me dijiste después? ¿Lo otro que dijiste? Reni es su nombre y Sos es su apellido. Sí. Okay. ¿Qué pasó con este caso? Se le dio 17 años de condena por tráfico de 190 kilos de cocaína. El tema es que al final, ahora que estaban pidiendo su libertad condicional, aparentemente en uno de los trámites que se tiene que hacer, cae el forense, supuestamente,
en el domicilio donde esta persona tendría que cumplir su condena. O sea, en primer lugar, no se fue a la cárcel, o sea, se fue en una casa particular. O, ¿de quién es la casa particular? De su abogado. Y por supuesto, el narco no está, o sea, está prófugo. Estando en ausencia y en la clandestinidad, de todos modos sus abogados siguen planteando el tema de la libertad condicional. O sea, la fiscala es Rosa Heinroth, y también yo hablé con ella y hay cosas que no me cuadran, ¿verdad? Porque dice, yo no voy a tomar intervención, pero sí retiró el expediente. Creo que la audiencia era el día de hoy y la fiscalía no se presentó. O sea, es raro ese tipo de situación. O sea, en primer lugar, una persona... ¿En qué circunscripción es eso, Hugo? Eh, tengo entendido que es de Guairá, pero que vino después a Asunción el expediente y ahora quieren de vuelta que se vaya a Guairá. Pero es una cosa que se están tiroteando entre... Hoy fue la audiencia y la fiscalía no se presentó. O sea, y No, cuando... yo la verdad que no tengo conocimiento, porque nosotros no estudiamos los casos, estudiamos exclusivamente y únicamente estudiamos la conducta desplegada por la agente fiscal, por el juez de garantía, por el tribunal si llega a juicio oral y público, o por el tribunal de apelaciones si llega a apelaciones. Entonces, eso es lo que está bajo nuestra competencia y juzgamos sus actuaciones. Nos jugamos por causa, pero no, si en la causa nosotros sabemos que hay alguna irregularidad, podemos pedir, la oficiosidad nos permite solicitar el expediente. Está bien, senador, pero, o sea, no es llamativo que un narco condenado a 17 años cumpla... Ahora que me estoy enterando de que podría ser una situación que dedica una alteración de la conducta o que dedique una conducta de mal desempeño, sí podría pedirle expediente y te podría hablar con propiedad. No, Pero ya nomás no puedo yo hablar de una cosa como esta ahora. Ahora me voy a interiorizar, ahora que conozco. Yo no conocía, no estaba siguiendo un caso como este. no, Entero. a mí me llamó muchísimo la atención, o sea, condenarle 17 años a una persona y cumplir la condena en lugar de la cárcel en un domicilio que al final hoy nos enteramos que era el domicilio de su abogado. O sea, yo, o sea, Pero ¿cómo vos me estás hablando? Ya estás condenado a esta persona, ya está ya está condenada. condenada, 17 años le dieron. 17 años, pero no se fue a la cárcel. O sea, se fue a Tener la... el nombre del expediente para hablar con propiedad. Voy a hacer un estudio exhaustivo y puedo hablar con propiedad mirando el expediente. El narco sé que se llama Reni Sos. Z-O-Z. Bueno, voy a buscarme a ver. Y voy yo, a utilizar la oficiosidad para estudiar el caso. claro, pues yo también traté de hablar con la fiscal. La cosa que no me convence Heinroth, Rosa Heinroth, que me dice no voy a tomar intervención, pero resulta que por otro lado yo me entero que sí recibió, o sea, sí retiró el expediente. Hoy tenían que tener su audiencia, no se presenta, entonces no sé cuál es la jugada dentro del esquema procesal de todo eso. Y encima, eso sí, entramos dentro de la cuestión oficiosa, pero tampoco ella no me pudo responder, pues yo estuve mensajeando con ella para dar la oportunidad que se defienda o que explique si quiere explicar, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema. ¿Por qué vos conocés el caso? ¿Vos tenés alguna persona que está viendo o está haciendo un seguimiento a este caso específico, Hugo? Le estoy haciendo seguimiento, sí, le estoy haciendo seguimiento. O sea, claro, me llamó la atención que una persona condenada a 17 años no se vaya a la cárcel y se vaya a cumplir su condena en un domicilio. Y resulta que hoy nos enteramos, años después, que ese domicilio era su abogado. Eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Eso no se podría hacer. Que una persona tenga 17 años de pena privativa y está ahí incumplida, a no ser que se evita alguna situación ¿cómo te decir? Una cuestión de daño cerebral o una cuestión así. Bueno, está muy vivito, parece, está prófugo. O sea, hoy la persona está prófuga, pero es llamativo. No puedo hablar de lo que no puedo hablar de lo que no conozco. Pero voy a pedirle expediente para estudiarlo y hablar a profundidad, sin problema. Me interesaría seguir haciendo un seguimiento a este caso, más que nada nomás por lo llamativo y más que nada que sean cuestiones ejemplares para el resto de los jueces y fiscales, que no es así nomás que se cocinan los casos, ¿verdad? O sea, hay que enviar mensajes claros como estábamos diciendo en la primera etapa, ¿verdad? O sea, tanto desde el punto de vista político y dentro de lo que es el tema de la institucionalidad de la República, evidentemente, y ahí sí coincido en parte con Marito, que por donde tiene que empezar es por la justicia. Mira, son muchas cosas, pero el tema es que
hay que institucionalizar. O sea, lo mejor que te puedo yo decir, no lo que dice el presidente, yo te puedo decir lo que yo voy a hacer. Voy a pedir ese expediente, voy a hacer un estudio objetivo y en base a eso te puedo hablar objetivamente de lo que yo leí y concluyo. Excelente, senador. Y bueno, y todo esto ojalá sea para sumar. Vos me confirmás que seguís en el movimiento de Añetete, no hay expectativa de crear un nuevo movimiento, de abrirte, se menciona también que te irías al cartismo. Yo soy Añetete. Mi gente está respaldando al movimiento. Y bueno, Si yo salgo, lógicamente van a saber. Habrá algún motivo, ¿eh? ya. Perfecto, senador. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica. No, por favor, un abrazo, Hugo, que esté bien. Abrazo. A todos ahí. Gracias. Gracias. Bueno, así estábamos en comunicación telefónica con el senador Enrique Baqueta. La verdad que tocamos varios temas, bastante extensos, ¿verdad? Por un lado, sigue en el movimiento NTT, por otro lado, no está de acuerdo con un mayor endeudamiento del país. Por otro lado, sí ve que existen falencias dentro de lo que es el gobierno y que debería haber ciertas rectificaciones específicamente en lo que tiene que ver con salud, economía, educación, INDER, puertos, aduana. Y lo dijo exactamente con nombres y apellidos. Mencionó que no es un jaque ni mucho menos el tema de ningún tema de juicio político contra Marito, que lo que se quiere o lo que él busca, lo que ellos buscan, es justamente que se consolide este gobierno y que realmente se comiencen a hacer las cosas como tiene que ser. También tocamos el tema de Dani Durán, que sí sería una cuestión importante, digamos, que se involucre de cerca el Senado. ¿Por qué? Porque no sé cómo hicieron en diputados, que ya le convencieron a toda la comisión esta de vivienda y no sé qué cosa, donde sí quieren apoyar el proyecto de ley de emergencia, de la construcción de viviendas. Mal llamado ley de emergencia, ¿verdad? Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, no es ley de emergencia. El tema es, quiero administrar 150 millones de dólares sin que nadie me controle y sin pedirle permiso a nadie. Esa es la realidad de lo que se tiene que exponer, porque cuando se vende a la ciudadanía, al público, se pone ley de emergencia. Entonces, bueno, listo, esto es una emergencia. Parece que viene una ambulancia con un herido y le das paso porque te encostás y tenés que darle paso para que vaya. No, pero no es así, no es ley de emergencia. Es es un eufemismo llamarle ley de emergencia a algo que no es ley de emergencia, pero lo que se busca es administrar arbitrariamente y sin controles y sin pedir permiso de nadie, en el caso particular de Dani Durán, 150 o 180 millones de dólares anuales para la construcción de viviendas. Y Dani Durán todavía no demostró dónde están las 11.000 viviendas que él dice que ya inauguró, de los cuales 5.000 son de indígenas, que a mí me gustaría saber dónde están las casas de los indígenas. Bueno, también es importante que el gobierno y en particular Marito se den cuenta de lo que significa el malestar de la ciudadanía con el tema de las manifestaciones. O sea, él no se puede desentender y decir, sí, bueno, no hay problema, es problema de ellos y está bien. No es así. O sea, y no es tampoco, como lo dijo hoy Marito esta mañana, yo no estoy de acuerdo en absoluto, no es un problema de la justicia. Resulta que se rodea de gente totalmente cuestionada, gente denunciada, gente con problemas judiciales y resulta que él se quiere desconocer. Y dice, no, que la justicia le condene y ahí voy a ver qué hago. O sea, eso más o menos es el punto de vista que es lo que está instalando. Entonces, está mal, Marito, como está planteando la situación. Y encima, para todo esto, otra vez se exacerba los ánimos con el tema este de que le detuvieron a un chico que se estaba manifestando en frente al Congreso en contra de la corrupción. O sea, ¿cuál es el mensaje que se está enviando? O sea, se quieren amilanar los ánimos de la gente que está protestando. ¿Qué es lo que se está buscando en el fondo? Bueno, entonces esos son los puntos concretos de la entrevista con el senador Enrique Baqueta. Y también el caso este que le mencioné, que yo creo que le voy a seguir haciendo un seguimiento, era el caso este de la fiscala Rosa Heinroth, que ella me dice que no tiene intervención, pero sí retiró el expediente. Hoy se tenían que presentar en la audiencia, no se presentaron. Y el caso es raro, es un narco que fue condenado a 17 años por 190 kilos de cocaína por el tráfico ilegal. Y resulta que no se fue a la cárcel, o sea, estaba cumpliendo su condena, guau,
en la casa de su abogado, que ahora supuestamente recién la justicia se enteró. Se fueron a buscarle y por supuesto no está. O sea, él está prófugo y en la clandestinidad. Entonces, son cosas que no cuadran. Y se tendría que dar una respuesta concreta, sin entrar incluso en otras cuestiones que tienen que ver con ciertas afinidades que existiría entre la fiscala Heinroth y los abogados del narco. Así nomás, o sea, no quiero yo entrar en cuestiones chismográficas, pero llama la atención y de hecho yo simplemente menciono, porque de hecho le hice la pregunta directa a través del WhatsApp a la fiscala y no me respondió. O sea, a mí me informan de que existe algún tipo de vínculo de amistad o que es su pareja, justamente el abogado del bufet que defiende al narco. Entonces, tendría que responder, sí, no, es mi amigo, no es mi amigo, es mi pareja, que esto es lo otro. Porque yo creo que ya existe un conflicto de intereses de aquí a la luna que evidentemente cualquiera puede deducir qué es lo que está ocurriendo. Nadie quiere meterse en la vida privada de nada, de nadie, siempre y cuando no afecte a la ciudadanía y no afecte a un hecho punible. Esa es la situación que tenemos que entender. Y los protagonistas de la justicia, los actores de la justicia, que son principalmente los fiscales y los jueces, tienen que ser los primeros en dar el ejemplo de transparencia. De hecho, yo le invité a la fiscala si quería hablar sobre el tema. Por supuesto, el micrófono está abierto para todos los que quieran hablar y exponer su punto de vista. Y me dijo de que no. Entonces, yo así no puedo. O sea, yo le doy la oportunidad a todos para hablar. Yo estoy investigando un caso, estoy manejando información que yo pongo a disposición de las partes. Bueno, si no quieren hablar y no quieren explicar, yo no les puedo obligar, pero sería bueno que estas explicaciones los den a los órganos competentes. En este caso, en particular, en el caso del jurado de enjuiciamiento de magistrados, yo creo que el jurado de enjuiciamiento de magistrados tiene que meterse en este caso, más que nada para enviar mensajes claros y concretos a jueces y a fiscales. ¿Qué es lo que está pasando en este caso en particular? Porque de que es llamativo, así nomás. Y esta vinculación otra vez de relaciones con mucha afinidad también es llamativo. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Estás en la 1330. Cuando la tarde ya termina, no hay nada como regresar a casa y escuchar la 1330 para hablar de lo que nos pasa. Es una manera divertida de ver la vida y enterarnos de la actualidad de nuestro día a día. De regreso a casa con Janine Barada. En el WhatsApp 0984-1330-31. Espero sus mensajes y así descubriremos juntos detalles que nos enseñan a mirar la vida con otros ojos. Analicemos informándonos con los temas que tendremos preparados para ustedes. De regreso a casa con Janine Baranda. Les espero de lunes a viernes desde las 18 horas. Para interactuar con mensajes de texto o audios vía WhatsApp con la 1330 al 0984-1330-31. Esto es Artículo 26. La actualidad y relevancia del Paraguay y el mundo con el pensamiento crítico de Hugo Portillo continúa en Artículo 26. A26. Periodismo sin censura.
Sí. Bueno, seguimos en el artículo 26. Otros temas que sería bueno ir tocando. Y este caso me interesa, realmente yo soy un curioso de la cuestión legal y judicial. Y bueno, el caso particular de Luis Canillas. ¿Se acuerdan del famoso tema del Luis Canillas cuando era asesor de Yacyretá? Y todo el tema que se grababa y ese tipo de cosas ofendiendo a Marito, a Desiree Masi, etcétera. Bueno, el tema es que la senadora le entabló una querella, ¿verdad? Y bueno, la querella sigue avanzando, creo que hay una primera etapa de tratar de conciliar las partes, creo que inclusive ahí Luis Canillas trató, no sé, o le pidió disculpas, perdón, etcétera, todo lo que corresponde. La senadora Masi no aceptó eso y bueno, el caso sigue. No sé en qué va a terminar, pero es un lindo caso judicial para ir viendo los límites de las cuestiones que tienen que ver cuando uno está en el ejercicio de la función pública. Acuérdense que en ese momento Luis Canillas estaba en ejercicio de la función pública, era nada más y nada menos que asesor jurídico de Yacyretá, la entidad binacional Yacyretá. También se le había mencionado en varias ocasiones que Luis Canilla inclusive fungía, para no decir fingía o lo que sea, de encargado de seguridad, creo que estaba muy metido con el tema del comandante de la policía. También en su momento se mencionó que tenía una activa participación en el caso del 31 de marzo del 2017. Se recordarán inclusive que Yacyretá había donado balas a la policía, ¿verdad? Cosas así medio llamativas, ¿verdad? Pero bueno, entonces este tipo de situaciones que de repente no concuerdan, ¿verdad? O sea, y siempre el tema de las binacionales parece que le sobra mucho tiempo, ¿verdad? Porque en su momento Canilla tenía mucho tiempo para meterse en el tema de seguridad y parecía que era el ministro del Interior, ¿verdad? Muy de cerca con José Ortiz, muy de cerca con el comandante de la policía, dando instrucciones de cómo se debería manejar el tema de seguridad interna. Y hoy tenemos el otro caso de otro funcionario de Yacyretá que también le sobra mucho tiempo para meterse en el tema de salud. En el caso de las licitaciones, que es el caso de Raúl Silva, que también quedó ahí medio parado. O sea, son lindos ejemplos como para ir profundizando, pero este caso en particular, en donde realmente yo creo que hubo ya se pasaron los límites estando en funciones. Luis Canilla, y bueno, vamos a seguir en el juicio, vamos a seguir viendo y vamos viendo en qué acaba. Y bueno, hay que ir haciendo patria y hay que ir haciendo civismo y hay que seguir avanzando. Eso es por un lado. Por otro lado, sigue generando repercusiones la visita de Mauricio Macri. Ya tocamos en estos días, pero de vuelta siguen. Ayer creo que hubieron varias entrevistas de medios argentinos con referentes políticos de nuestro país, que más allá que nos guste o no, realmente en el caso de Paraguay creo que hubo una violación de la cuarentena. En el caso de Argentina no, y lo expliqué ayer, ¿verdad? Porque Argentina, para salir de Argentina no hay problema, llevar el virus no hay problema, ¿verdad? El problema es cuando entras y traes el virus, entonces sí le metieron a Macri en cuarentena, como corresponde. Paraguay no lo hizo. El que violó protocolos de seguridad sanitaria fue Paraguay. Ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. Y hoy, ante el hostigamiento de la prensa a Marito, resulta que al final otra vez Marito no asume ninguna responsabilidad. Le tiró toda la responsabilidad a Codena, o sea, al Consejo de Defensa Nacional, que es el que se está encargando de todo el tema de los repatriados, del tema de los protocolos de seguridad, etcétera. Y ese protocolo no sé cómo le llaman, de emergencia y ese tipo de situaciones, o de ayuda humanitaria que le quisieron dar el ropaje para que la reunión entre expresidentes, eso no existe, ya dijimos varias veces. Entonces, o sea, un traspiés tras otro en este caso. Y el caso particular
de lo que conlleva lo que fue la reunión entre Macri y Cartes, ¿verdad? En un primer momento se habló del tema de fútbol, el tema de la FIFA o el tema de la Conmebol, etcétera. Alejandro Domínguez salió a desmentir de que hubiera algún tipo de reuniones que tengan que ver con eso, ni en la Conmebol, que hoy está cerrado por cuarentena, ni en cuestiones que tengan que ver con agendas al respecto, por un lado. Por otro lado, sí se mencionó cuestiones que tienen que ver con el caso de Vicentín, el tema de Macri, que está imputado por lavado de dinero dentro del caso de Vicentín, y bueno, situaciones un poco delicadas y sensibles que se debería de cuidar, digamos, y sobre todo en el caso particular que hay una foto en la cual supuestamente también Macri vino y con cartas de por medio, y ahí se reunieron con los directivos de Banco Mambay, de Basa. O sea, estaba Sara Cartes, estaba Santiago Peña, estaba Carlos Fernández, etcétera. O sea, una foto no muy amigable, digamos, que tiene que ver un imputado por lavado de dinero, estamos hablando de muchísimos ceros, y directivos de un banco. O sea, medio no cuadra ese tipo de situaciones, o por lo menos son bastante llamativas ese tipo de reuniones, o qué es lo que se pudo haber generado. Después, ahora creo que se le liberó al chico este después de la presión de los universitarios, que creo que se aglomeraron en la comisaría. Pero de todos modos, el mensaje a la ciudadanía es mala, de parte de Marito, de parte de las fuerzas de seguridad, también de parte de Euclides Acevedo y también de parte del comandante de la policía. Sobre todo porque existen filmaciones bien concretas donde, o sea, el policía es el que le desafía al manifestante, y todos tenemos derecho a manifestarnos, es un derecho constitucional y eso tenemos que saber. Estamos hablando del artículo 32 de la Constitución Nacional. Y sí estamos entrando inclusive en tela de juicio, pero ahora no quisiera mencionar el tema de tu cédula de identidad. O sea, fue una medida de amedrentamiento al chico, que de todos modos uno no tiene obligación de portar su cédula de identidad dentro del país, no señores. O sea, son cuestiones que tenemos que seguir desarrollando y creciendo en civismo, y tenemos que saber nuestros derechos. No es nomás tipo el policía este, que me imagino que va a ser, me imagino que por lo menos tendría que ser sumariado, sino inclusive algún otro tipo de medidas más duras, desafiando, mira, te apuesto a que le llevo preso, te apuesto a que le llevo preso. O sea, esa no es la actitud de una autoridad, señores. Eso es onda tipo matón, onda tipo, no sé, mercenario, lo que sea. No es así. Y encima otra vez después le llevo porque se me antoja, le dice al final, tratando de taparse usar entre el tapaboca y la mano para que no se le escuche, pero sí se escuchó, se grabó también esa parte. Entonces, son cuestiones, señores, que yo creo que, no sé, los asesores de Marito deberían tomar un poco más en serio todo este tipo de situaciones que se están generando. Ayer de vuelta hubo una manifestación multitudinaria en todo el centro de atención. Me llama la atención la frialdad con que los grandes medios de comunicación, y ya lo expuse, estamos hablando de los tres grandes medios de comunicación, el grupo Sucolillo, el grupo Cartes y el grupo Bierzi. O sea, cada uno tirando hacia sus intereses, para algunos maximizando, otros minimizando, otros no dándole pelota, y casualmente cada uno de ellos en conflicto de intereses con el gobierno. Entonces, son esquemas, son situaciones que yo creo que tenemos que ir avanzando, y, como dije, o sea, estos medios de comunicaciones, y ahí sí voy a hacer otra vez, me dicen, pero sos muy cargoso con los periodistas, y sí soy cargoso con los periodistas, porque yo creo que existen límites donde la ética y la moral te marcan, ¿cruzo esta línea o no cruzo esta línea? Y eso ya es una decisión volitiva, es una decisión de la voluntad de cada uno hacerlo. Y en el caso particular de los periodistas de estos medios de comunicación, no tienen ningún tipo de criterio personal o ningún tipo de moral como para plantarse ante su jefe y decir, no, esta parte no lo voy a hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un delincuente que recibe una orden de su jefe matón de ejecutar una cuestión ilegal y estos periodistas?
Así nomás es sencillo, o sea, depende del bando en que estoy y que me está pagando y bueno, me paga por un servicio. Entonces, es muy argel si vamos a llegar a la conclusión de que me pagan nomás por un servicio y es el servicio que brindo. Entonces, toda la cátedra de ética y moral que muchos super periodistas estrellas se pasan diciendo es una cuestión meramente circunstancial y de acuerdo a la música que se le pone, están bailando. Y eso no está bien. Yo creo que así no se construye. No se construye ciudadanía, no se construye civismo, no se construye república. Y ahí es donde tiene una tremenda, gran responsabilidad, barra, culpa, el cuarto poder, el mal llamado cuarto poder. Y ayer nomás estábamos celebrando el tema de la toma de la Bastilla. Y con esto voy terminando el programa porque quiero simplemente recordarles las causales, las motivaciones que generaron la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, años después. El fuerte endeudamiento del Estado debido a la guerra de los 7 años y el apoyo prestado a los colonos de América en su lucha contra Gran Bretaña. 1. 2. La fuerte subida de los precios debido a las malas cosechas de 1788 y 1789 que provocaron la protesta de los sectores más humildes. Descontento general de determinados sectores de la sociedad que criticaban el despilfarro, hoy sería barra corrupción, barra robo, de la corte y de los grupos privilegiados. Marito, un poquito de lectura, y encima si querés te envío, pues, si querés te envío una tipo cápsula. Y esto es un poquito de historia. Es un poquito de historia, no más esto. Entonces, sería bueno que nuestras autoridades realmente se pongan a leer un poquito de historia para saber cómo termina lo que están haciendo. Y sí coincido con muchas personas que hoy le culpan a Marito de lo que está causando a esta república, a este país. Le está causando un daño tremendo, le está causando un daño inconmensurable a la institucionalidad, pues está atacando el corazón de la democracia, el corazón de la república. Y por más que haya pasado un día, pero de todos modos es para recordar hoy. 14 de julio de 1789. Yo creo que Marito y Horacio Cartes deberían leer un poquito de historia. Nosotros vamos culminando un programa más de Artículo 26. Nosotros nos encontramos mañana a las 17 horas. Hasta luego. Hemos compartido la actualidad y relevancia de Paraguay y el mundo con el pensamiento crítico de Hugo Portillo. Nos volveremos a encontrar mañana en Artículo 26, desde las 17 horas.